La botánica en nuestros días corresponde al estudio de las plantas, y esta rama del conocimiento humano ocupó una posición particular dentro de la historia. Durante miles de años fue el único campo del que se tenían conocimientos superiores y que no eran suposiciones. No es posible saber en qué momento preciso de la edad de piedra nuestros antepasados adquirieron conocimientos de las plantas, pero, por lo que podemos observar en las sociedades primitivas actuales, un conocimiento detallado de las plantas y de sus propiedades debe ser sumamente antiguo. Esto suena lógico. Las plantas constituyen la base de la pirámide alimentaria de todos los seres vivos, incluso de otras plantas. Siempre han sido importantísimas para el bienestar de los pueblos, no solo como alimento, sino también para facilitar ropas, armas, herramientas, colorantes, medicinas, cobijo y para otros muchos fines. Los hombres y mujeres que todavía viven en tribus en la selva del Amazonas distinguen cientos de plantas y saben muchas propiedades de cada una. Para ellos, la botánica en sí carece de nombre y probablemente no la consideran una rama especial de conocimientos. Constituye algo más básico, una parte de la vida misma. Lamentablemente, con el avance de la civilización perdemos el contacto directo con las plantas y nuestros conocimientos de botánica se hacen más confusos. Sin embargo, aunque a veces de manera inconsciente, todos poseemos una sorprendente cantidad de conocimientos botánicos, y hay pocos que no sepan reconocer una rosa, una manzana o una orquídea. Cuando el hombre neolítico del Medio Oriente descubrió hace alrededor de 10.000 años ciertas hierbas que podía cosechar y plantó sus semillas para recoger esos deliciosos productos en la estación más próxima, fue el momento en que se dio el primer gran paso en una nueva asociación entre las plantas y los individuos. Se descubrieron los cereales y con ellos la maravilla de la agricultura, es decir, las cosechas cultivadas. A partir de entonces, la vida humana dependería cada vez más de la producción regulada de ciertas plantas y no de la búsqueda de incontables especies. A comienzos del siglo XVIII, la botánica, como ciencia, se ocupó principalmente de catalogar y nombrar las plantas. Un manual escrito en esa época define la botánica como la rama de la ciencia que permite denominar del modo más cómodo y rápido el mayor número de plantas, cuya definición no era nada atractiva para los estudiantes futuros. La economía política ha tenido la fama de ser una ciencia tediosa por excelencia, mientras que la botánica clásica ha merecido entre los estudiantes el segundo lugar. Y esta forma de llamar la botánica clásica es porque ya en el siglo pasado se produjo un cambio muy grande en el modo de abordar el tema. En nuestros días, la botánica acoge a muchas otras ciencias que van desde la bioquímica hasta la geografía. Su campo alude a la historia del género humano, la sociología y la economía política en decenas de puntos. Nos ayuda a entender los orígenes de la vida y los procesos de la evolución. Hoy hacemos homenaje al Dr. Fritz V. Wendt. Recordamos su notable legado en el campo de la botánica y su dedicación a la investigación científica. Como presidente de la Sociedad Botánica de Estados Unidos y la Sociedad Norteamericana de Fisiólogos de las Plantas, el Dr. Wendt dejó una huella duradera en la comunidad científica. A lo largo de su vida, publicó más de 150 trabajos técnicos y fue un miembro activo de muchas sociedades científicas. Sin embargo, su verdadera pasión por la botánica iba más allá de sus logros profesionales. El Dr. Wendt se esforzó por compartir su amor por el mundo verde con aquellos a su alrededor, y hoy nos comparte su enfoque para acercarnos a él una vez más. Él nos cuenta: no me sorprende, pues, que cuando recibo un grupo de estudiantes que se inician en botánica, al comienzo los encuentro aburridos, preocupados por aprender justo lo necesario para probar y poder pasar a otros estudios más vivos, como el de las leyendas medievales. Suelo acostumbrar, en una excursión por el campo, preguntar a los nuevos alumnos el nombre de las plantas que vemos. Naturalmente, como la mayoría se ha criado en la ciudad, es raro que las conozcan.
Se aburren cada vez más y pronto se limitan a decir no sé. En este momento, a mi parecer, están con el humor mental conveniente para estimular su actividad. Entonces arranco una gramínea. ¿Qué es esto?, pregunto. No conozco ninguna gramínea, me dirá alguno. Bien, de acuerdo, les respondo. Acabas de decirme el nombre de la familia de esta planta, las gramíneas. Yo mismo no distingo sino contadas especies de gramíneas, pocas más que tú, pero, como a ti mismo te sucede, puedo distinguir el maíz del bambú y el arroz del trigo. Ahora, con que utilices los ojos y comiences a mirar esta gramínea más de cerca, podrás observar que posee flores pequeñas, pero bellas y delicadas. Si observas con más atención, percibirás diminutos estigmas que sobresalen de la flor, dispuestos a captar granos de polen aportados por el viento, de modo que la planta pueda fecundarse y reproducirse. También pueden ustedes ver las anteras o sacos de polen, suspendidas de sus finos filamentos, dispersando su polen para fecundar otras plantas inmediatas. Al llegar a esto, unos cuantos estudiantes con las rodillas y manos en el suelo examinan la gramínea y es el momento de hacer otra pregunta, porque algunas plantas tienen grandes flores, mientras que las gramíneas tienen estas flores pequeñas e inadvertidas. También suelo quedar sin contestación por un momento y entonces explico que el hecho tiene que ver con la polinización. Todas las plantas con flores han de polinizarse para producir semillas fértiles. Hay plantas que se polinizan a sí mismas, otras son polinizadas por insectos e incluso por aves o murciélagos, y otras lo son por el viento. Cuando los insectos son los encargados de la tarea, la planta debe tener brotes fragantes o colores notorios para atraerlos, pero el viento trabaja en todo caso, de modo que las plantas que se polinizan por el aire no necesitan flores grandes ni vistosas. La siguiente planta que escojo carece de flores. Todo el interés que había conseguido despertar sobre la gramínea parece perderse. Pero una vez que señalé que un buen botánico utiliza todos sus sentidos, y no solo el de la vista, para reconocer una planta, unos cuantos estudiantes recogieron con cautela la ramita llena de hojas, la olieron y sorprendidos reconocieron el olor a la menta. La planta siguiente que les doy a examinar despierta ya más interés. Mis alumnos me preguntaron si había otras características de las plantas, además de las que pueden olerse, que sirvan para identificarlas. Se pusieron a olerla y no identificaron ningún olor. Les pedí que la desmenuzaran y volvieran a olerla. La planta carecía de todo olor peculiar, pero apenas habían tirado las hojas, percibieron un olor agradablemente aromático que cada vez hacía más intenso. Además, tenía algo familiar, y uno o dos estudiantes al fin lo identificaron, el olor de las almendras amargas producido por el benzaldehído. La planta era un cerezo silvestre, y la identificaron por el olfato, y la clasificaron entre los miembros de las rosáceas. Pero, ¿por qué el olor al benzaldehído no se percibe de inmediato? La contestación radica en la constitución química de la planta. Muchos miembros de la familia de las rosas contienen una sustancia denominada amigdalina, que es uno de los numerosos glucósidos o sustancias que contienen azúcar. Los glucósidos son productos químicos complejos en los que un azúcar está combinado químicamente con ácido cianhídrico y benzaldehído o con algún otro producto químico. Los azúcares mismos no son volátiles y, por lo tanto, carecen de olor. Tampoco huele un glucósido si permanece intacto, como la amigdalina en el cerezo silvestre, pero si se desmenuza la hoja entre los dedos, se liberan enzimas que actúan como catalizadores que desdoblan las moléculas de amigdalina, con lo que se libera tanto el ácido cianhídrico como el benzaldehído, y se produce el olor típico de las almendras amargas. Así pues, en una hoja de este tipo, no solo encontramos medio de identificar la familia de las plantas, sino que nos brinda ocasión de una primera lección de química vegetal. Otras plantas pueden reconocerse probándolas. La mayoría de los miembros de la familia de la mostaza, por ejemplo, contienen aceites de mostaza y pueden identificarse mediante la lengua.
En la familia de las umbelíferas puede reconocerse por un olor aromático bastante agudo que se percibe fácilmente en el comino, en el anís, en el apio y en la chiribía. Al llegar a este punto, aclaro a mis alumnos que pocas plantas son tan venenosas que ofrezcan peligro probarlas. Sin duda ciertas setas son venenosas si se mastican y tragan, pero solamente los venenos del sumaque venenoso, del roble venenoso o de la hiedra con veneno resultan peligrosos incluso al tacto. Sin embargo, la mayoría de las plantas son sumamente amargas, de modo que es aconsejable pasar la lengua con precaución por el borde del corte antes de empezar a masticar y después escupir sin tragar. Así pues, al final de nuestra primera clase práctica de botánica, los alumnos del doctor saben que pueden dar el nombre del género o familia de casi la mitad de las plantas que ven crecer en el campo o en el bosque, sin más que utilizar los sentidos y aplicar datos que ya poseían. Constituye una lección importante porque informa de los principios sencillos en que se ha basado durante mucho tiempo el reconocimiento de las plantas. Al pasar junto a una planta hay que mirarla, hay que olerla, desmenuzarla y degustarla para descubrir sus características.